Hola, hola, hola. Vamos a iniciar por acá. Hola, buenos días. Buenos días, Kenia, ¿cómo estás? Buen día, profesor Iván, ¿cómo se encuentra usted? Vamos a dar 2 minutitos para que los demás se conecten, porque veo que sí hay actividad. Se están conectando. Ok, vamos a iniciar y entonces a medida que se vayan conectando los compañeros, vamos repitiendo en caso tal de que sea necesario. El día de hoy vamos a estar conversando justamente acerca de lo que es la atención primaria en psicología en el ámbito de la salud. Recordemos que es importante darle la prioridad a la salud mental y que en ocasiones nosotros no nos damos cuenta de la real importancia que esto tiene, ya que en la parte de psicología vamos a saber que siempre va a existir una correlación existente entre lo que es la salud mental y la salud física. Okay. Ahorita se están cargando las diapositivas, me indican en lo que se terminen de cargar si las pueden observar. Si pueden observar por acá las diapositivas. Okay. Hace un ratito sí, ahorita no se aprecia. Y ahora vamos a ubicar. Creo que allí sí la pueden observar. Ya. Eh, Vamos a ver, presentar, inventar nada más. Voy a compartir. Ok, allí la pueden observar, ¿cierto? Sí, profesora. Ok, muy bien. Entonces, decimos que la parte de la contextualización de la psicología dentro de la atención primaria es algo importante y que además es fundamental. Recordemos que siempre va a existir un equilibrio entre lo que es la salud física y la salud mental. Y por esa razón es necesario que nosotros estemos conscientes de esa situación y que le demos realmente la prioridad que eso amerita. Dentro de la atención primaria, en la salud se van a abordar principalmente problemas relacionados con la salud,
tanto con la salud física como con la salud mental. Además de esto, la atención de las personas y la sociedad en general va a sentirse el cambio en cuanto a la calidad de vida, tanto individual como a nivel social y familiar, en vista de la inclusión de esto que estamos solicitando, que es la atención primaria dentro del sector de salud. Cuando nosotros hablamos acerca de la evolución que ha tenido la psicología dentro de este contexto, nosotros vamos a saber que existen diversos retos. Recuerden que en un principio la psicología no era considerada ciencia, ya que no habían métodos como probar lo que estudia la psicología. Por ejemplo, ¿cómo podemos probar nosotros las emociones? ¿Cuánto porcentaje le podemos asignar a una emoción? ¿Cuánto porcentaje de ansiedad desde el punto de vista de medición podemos nosotros establecer que tiene una persona? No es posible. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de lo que es el método científico, vamos a saber que el método científico justamente nos va a permitir determinar por medio de la generación de una hipótesis una situación. Esta hipótesis va a pasar por una serie de pasos y luego va a ser comprobada. Al ser comprobada y al ser medida, podemos establecer que estamos trabajando como ciencia. Por esa razón, la psicología desarrolla test estandarizados que permiten, por medio de porcentajes y por medio de la jerarquización, establecer ciertos criterios. ¿Cuáles son esos test estandarizados? Existen test de personalidad, como lo es el MMPI, que me va a medir lo que es los rasgos de personalidad de la persona y que además nos va a permitir identificar cuáles son las conductas en las que tenemos que trabajar. El MMPI o el Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota va a tener como principal prioridad darnos a conocer cuáles son los rasgos que resaltan en esa persona. Si este test, nosotros los especialistas en psicología lo tenemos como un software, simplemente nos va a arrojar en la parte de los resultados un gráfico. Y este gráfico en la parte de los resultados nos va a permitir considerar aquellos ítems que estén por encima o por debajo de lo que se considera la media. Y en base a esto, trabajar. Ahora, vamos a saber también que una vez que nosotros realizamos esta estandarización, nos permite una validación internacional a la hora de aplicar los test. Sin embargo, existen aún ciertos retos en la promoción y en la prevención de los roles que desempeñan estas diferentes etapas dentro de la psicología. En el ámbito de atención primaria, nosotros vamos a conocer que existen y que vamos a tratar contextos familiares. Por ejemplo, hay personas o hay situaciones que ameritan una atención. Sin embargo, hay ocasiones en las que las personas no cuentan con los recursos para acudir a un especialista. Y es por esta razón que nosotros podemos entonces determinar y hacer la sugerencia de una política de salud que incluya el ámbito de la psicología o de la salud mental. Además de esto, vamos a incluir en ese Plan Nacional de Salud Mental la psiquiatría y un equipo multidisciplinario para poder abordar los temas desde un punto biopsicosocial, brindando el mayor apoyo a los profesionales que trabajan desde el aspecto salud. Desafíos actuales y futuros. La atención primaria y estos detalles
van a permitir la consolidación y además van a permitir la inclusión de los diversos especialistas como lo son el psicólogo, el psiquiatra, para un equipo multidisciplinario. ¿Y qué nos va a permitir esto? Esto nos va a permitir que nosotros podamos hacer una evaluación en contextos generales del paciente, abordando el aspecto físico, el aspecto mental, y que de esta manera nosotros podamos realizar una evaluación más completa del individuo. Dentro de los desafíos, recordemos que hay que saber cuáles son los presupuestos que se manejan, cuál es la atención que nosotros vamos a brindar y estudiar cuál es la población a la cual nosotros le vamos a brindar esa asesoría. Fundamentos teóricos y conceptuales en los modelos de atención primaria y la interconexión que existe entre la mente y el cuerpo. Dentro de los modelos de atención primaria, vamos a trabajar siempre con actividades que estén asociadas a la salud mental y que requieran un cambio sustancial en diversas estructuras desde el punto de vista asistencial y en la capacitación del personal que corresponde. Además de esto, vamos a saber que cuando nosotros hablamos de atención primaria, debemos establecer cuáles son los métodos que nosotros vamos a utilizar para trabajar en esa atención primaria. Dentro de los métodos de atención primaria, ¿cuáles conocen ustedes? Sin temor a equivocarnos, recuerden que nosotros estamos en una capacitación, somos adultos profesionales y aquí estamos para aprender. Y a mí me gusta que la clase sea dinámica, no que la clase sea conductista, donde yo solamente dé información, yo solo tenga la razón y ustedes sean los que aprendan. A mí me gusta también conocer sus puntos y poder hacer una clase dinámica. ¿Cuáles son los conceptos que ustedes manejan dentro de atención primaria? Los escucho. Ok, bueno. Lisbeth Ávila, por favor, me indicas qué conceptos tienes tú o qué piensas tú que es la atención primaria. Un abordaje inicial. Simón, te escuchamos y después escuchamos. Buen día, profe. Buen día. Se puede decir que cuando hablamos de atención primaria nos referimos Muy a la bien. primera atención que se le va a dar a un paciente en el sentido de que de antes que el paciente llegue a lo que es una rehabilitación, porque sabemos que conocemos las tres fases de atención primaria, ¿no? La atención en donde, o sea, lo que nos permite es que el paciente no llegue a la etapa secundaria ni a la etapa terciaria, que es la rehabilitación. Muy bien. Por medio de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Muy bien, Simón. Y desde el punto de vista de la psicología, ¿qué consideras tú que debería ser la atención primaria en ese paciente que a lo mejor llegue alterado? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, cuando hubo pandemia a nivel mundial, hubo pacientes que entraron en pánico. ¿Cómo consideras tú que desde un punto de vista psicológico se puede abordar un paciente que tenga un ataque de pánico? Simón. Bueno, lo primero que haría es una entrevista, profe. Una entrevista con el paciente, y hacerle un abordaje inicial, como decía, para que el paciente, o sea, ya está en crisis, por decirlo así, ¿no? Y ver qué es lo que le está causando esa crisis
y cuáles son su medio ambiente y todo eso para poder darle una atención rápida y oportuna. Muy bien, Digo eso, ¿no? muy bien, Simón. Lisbeth, te escuchamos a ti ahora. Ok, profe, buenos días. Muy buen día. Ante todo, para mí la atención primaria, bueno, básicamente son los servicios en primera instancia que se le dan a X paciente para atender y prevenir la evolución de diferentes patologías. Muy bien. Entonces, en el caso de lo que le hizo la pregunta al compañero de lo de un estatus de pánico en un paciente, bueno, se trataría de buscar lo que ocasionó ese y conversar tanto con él como los familiares de lo que ocasionó ese estatus en que se encuentra el paciente. Muy bien. Fíjate algo. Me parece excelente la intervención que ustedes aportaron, tanto Lisbeth como Simón. Cuando nosotros hablamos de un paciente que tiene una situación de emergencia psicológica, nosotros nos debemos enfocar primeramente en el motivo, como lo dice Lisbeth, que originó esa situación actual. ¿Cuál es la perspectiva que tiene ese paciente? ¿Cuál es el temor que tiene ese paciente? Y una vez que nosotros podamos comprender, llevar al paciente la información necesaria para que éste se tranquilice. Una vez que éste se tranquilice, es que nosotros podemos abordar otros puntos. Pero en el aspecto de psicología de atención primaria, nosotros nos tenemos que enfocar en cuál es la situación actual del paciente, qué es lo que lo tiene alterado, y una vez que nosotros identifiquemos es que podemos empezar a trabajar. Muy bien. La interconexión que existe entre la mente y el cuerpo se produce mediante las señales que perciben los impulsos nerviosos, que a su vez van a desencadenar reacciones bioquímicas que producen estados emocionales y sensaciones. Cuando nosotros hablamos de esta relación que existe entre la mente y el cuerpo, es porque generalmente cuando nosotros tenemos una situación emocional que no controlamos, una situación emocional que no hemos conversado, generalmente a nosotros nos va a suceder que vamos a poder observar que el organismo desde el aspecto fisiológico nos va a enviar señales. Estas pueden ser patologías crónicas, dependiendo del nivel emocional que nosotros desencadenemos, de cuál es el tiempo y además de factores biológicos. Vamos también a desarrollar debilidad en el sistema inmunológico y vamos además a desarrollar otras patologías como trastorno de ansiedad, trastorno de depresión, trastorno ansioso mixto depresivo, que nos van a desencadenar un conjunto de comportamientos que van a afectar con el tiempo la vida cotidiana. Y es por esto que es importante que exista realmente la atención desde el aspecto psicológico. Dentro de los enfoques holísticos que se utilizan para el abordaje de la salud integral, vamos a considerar dos aspectos: la complejidad de las sociedades actuales, que va a representar una constante en los desafíos a niveles múltiples y que puede afectar a una persona desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional e incluso desde el punto de vista mental. Dentro de esta complejidad vamos a saber que las sociedades son cambiantes y que por esta razón nosotros tenemos que adecuar nuestros estudios, nuestros métodos con el cambio que va surgiendo y las necesidades que se dan a raíz de este cambio. Además de esto, tenemos un factor primordial que es el estrés. El estrés va además a influir en la atención, en lo que pueden debilitar el aspecto inmunológico en el sistema y que vamos a utilizar, aparte de la terapia
psicológica y, en dado caso, la asistencia psiquiátrica si es necesario, vamos a tomar otros aspectos como lo son terapias holísticas. Dentro de las terapias holísticas está la musicoterapia, que ha registrado un avance significativo en el alivio del estrés de las personas que padecen esta patología, este exceso de cortisol. Además de esto, existen otras terapias como por ejemplo el mindfulness, que nos va a permitir centrarnos en el aquí y en el ahora. Recordemos que actualmente en la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos, cuya prioridad es la inmediatez, yo quiero resolver esto aquí, ahora, rápido, y si no es así, voy a entrar en estrés, voy a generar conductas que me van a llevar a que yo desarrolle patologías. Entonces, si nosotros no vivimos el presente, que es lo que está ocurriendo ahorita, y estamos constantemente pensando en qué es lo que voy a hacer después. Si estoy acá en clase, estoy pensando en qué voy a hacer de almuerzo. Si estoy en clase ahorita y después entonces termino, me voy a almorzar y ya estoy pensando qué voy a hacer de cena. Yo realmente no estoy viviendo el presente. Yo estoy actuando en el presente y viviendo en el futuro. Y realmente el futuro es incierto. Nosotros podemos tener una planificación base de ciertas circunstancias, pero eso no nos va a determinar que esa situación se dé tal y como nosotros la hemos estado planificando durante tanto tiempo. Es igual que cuando nosotros tomamos decisiones. Al momento de tomar decisiones, nosotros nos estresamos, nos preocupamos por algo que nosotros no sabemos cómo va a terminar. Al momento que surge la situación, resulta que tanta preocupación nos hizo que nosotros desarrolláramos patologías como el estrés de manera innecesaria, porque lo pudimos resolver y de una manera mucho más sencilla de todo lo que nos preocupamos. ¿Cuál es el rol del psicólogo en los equipos multidisciplinarios? ¿Quién me dice qué piensa de eso? Kenia, te escuchamos y luego escuchamos a Alfonso. Hola, buenos días. Muy buen día. Le quiero contar desde la experiencia personal. Yo soy nutricionista y a veces nos refieren al paciente de nutrición por algunos temas de salud. Resulta que en la primera consulta ya nosotros vemos que el paciente realmente sí requiere la atención con nutrición, pero somos de referirlo a psicología quizás porque nuestra consulta tiene un poquito más de tiempo, notamos cosas, por lo menos notamos temas de ansiedad, temas emocionales. Entonces preferimos remitirlo a psicología por un buen par de meses y luego entonces que el paciente regrese con nosotros, porque algunas veces no es 100% nutrición, es un gran porcentaje de algún tema emocional que el paciente no ha podido lidiar y no le permite llevar a cabo la terapia nutricional. Entonces, hemos trabajándolo así, de repente discutiendo los casos también con las psicólogas que son parte del equipo, hemos obtenido mejores resultados. Y es un paciente que se adhiere a ambos tratamientos, tiene mejor adherencia, incluso con su médico tratante tiene mejor adherencia a su tratamiento farmacológico. Fíjate lo importante, Kenia, de tu intervención. Incluso me dices que se reúnen ustedes como especialistas, los psicólogos como especialistas de su área, y en base a eso dan un diagnóstico conjunto en el que cada especialista atiende su rama, pero hay una planificación objetiva que le va a permitir al paciente un avance significativo. Eso, en síntesis, es lo que engloba la importancia del rol y de la integración del psicólogo en un equipo multidisciplinario. Muchas gracias, Kenia. Alfonso, te escuchamos. Alfonso. Hola, muy buenos días. Soy Mónica.
Ok. Me dedico, me identifico así. Sí, sí, soy Alfonso. Ok. Yo soy enfermera y me dedico al cuidado de adultos mayores, Ujú. cuidados paliativos. Y a manera personal le comento, eh, los psicólogos son fundamentales cuando entramos a trabajar con estos pacientes por su entorno familiar, porque se ve tan afectado en muchas situaciones eh, que comenzar a tratar la salud mental para la aceptación de muchas etapas de nuestra vida es fundamental. Entonces, no sería un trabajo fácil si solo lo hace el geriatra o lo hace el internista o el cardiólogo. La salud mental tiene que comenzar a tomar relevancia y la ha tomado un poco más después de la pandemia y ese rol se manifiesta en esa ayuda de poder mirar que todo el engranaje familiar cambia, que comienzan a presentarse situaciones que no son patologías, sino situaciones de estrés, ansiedad, de cómo ocurrió, cómo lo voy a manejar, cómo lo hago. Y esa interacción de varios especialistas hace que el trabajo sea más fácil al final del camino. Muy bien, Mónica. Importante la intervención que estás compartiendo y fíjate tú lo que tú indicas, la importancia que tiene el psicólogo especialmente después de la pandemia. ¿Cómo se maneja? ¿De dónde eres tú, Mónica? Bueno, yo soy de Cartagena, Colombia, pero vivo en Panamá. Muy En bien. mi experiencia, en mi experiencia en ambos países, se lo digo, en Colombia un poquitico más se atendía ya lo que es salud mental. De hecho, tengo un hijo que es psicólogo. Ujú. Se atendía un poco más lo que era salud mental, lo que era manejar la psicología. En Panamá observaba y todavía se observan ciertos tabús cuando uno menciona, ve a un psicólogo porque lo asocian con, tiene, ya tiene algo mental. No, Ajá. la psicología es un campo mucho más amplio, tiene un espectro muy grande donde tú puedes trabajar. Es más, los niños comienzan a manejar ya ansiedad y Ujú. los Muy bien. padres no se dan cuenta porque la manifiestan a través de sus juegos, de las pataletas que hacen. Todo niño hace pataletas, pero hoy en día eh, usted ve diferentes formas de hacerlo y en Panamá le falta mucho, pero tampoco se puede negar que se ha hecho un esfuerzo para comenzar a trabajar en ese punto, que es difícil. Yo le voy a comentar algo. Tuve la oportunidad Ok. tengo un primo que es Ujú. intensivista en Argentina Ok. y él me dice, aquí la salud mental comenzó a ser relevante hace muchísimos años. Ok. Entonces, sin tabú, tal vez que alguien vaya al psicólogo y se siente a dialogar y a mirar por qué me está causando esto estrés y cómo lo puedo manejar. En algún Oh, momento llegaremos allá. claro que sí. Fíjate tú qué importante, por eso es que yo les indico justamente cómo es esa dinámica que a mí me gusta manejar, en la que yo comparto la experiencia y que le doy la palabra a los estudiantes, porque realmente esto es importante. Conocer el punto de vista de ustedes que están en otro lugar y poder observar cómo manejan ustedes en sus diferentes lugares, en sus diferentes ambientes y las experiencias que ustedes han tenido en determinadas situaciones. Fíjate que en Latinoamérica completo, yo estoy ubicada en Venezuela, en Latinoamérica completo hay un tabú fuerte con relación a la salud mental, porque efectivamente, de hecho, tú mandas a alguien al psicólogo y es como una ofensa, es como que ya tú estás agrediendo a la persona porque la estás mandando a buscar ayuda cuando la persona no siente la necesidad. Sin embargo, es una cuestión que llamamos psicoeducación. Es necesario acudir al psicólogo con la periodicidad que acudimos ya te doy la palabra, Hilda, con la periodicidad que acudimos a los diferentes especialistas. Cristi, ya te doy la palabra. Porque
la salud mental y la salud física van de la mano. Y nosotros en ocasiones buscamos en Google, buscamos en el amigo, buscamos en la familia un consejo y resulta y pasa que la psicología como ciencia no te va a dar un consejo, sino que vamos a utilizar las herramientas desde el punto de vista científico y desde un punto de vista neutral para acompañarte en el proceso que tú vas a iniciar por situaciones que generalmente son cotidianas. Y en caso tal que exista alguna patología, podemos igual hacer un acompañamiento y entender de una mejor manera esa patología, dando la oportunidad a la persona de que se integre de mejor manera en la sociedad. Escuchamos a Hilda, escuchamos a Cristi y seguimos. Y luego después que desarrollemos otras laminitas, yo les vuelvo a dar la palabra. Vamos a escucharte, Hilda, luego Cristi. Buenos días, profe, buenos días, compañeros. Con respecto a lo que están mencionando de la salud mental, también empieza por nosotros como profesionales de salud. El aceptar que nos desgastamos, que tenemos en algún momento acudir al psicólogo y atendernos. Entonces también esa actitud de rechazo, ese tabú se ve en profesionales de salud a pesar de que tengamos el conocimiento. Y si nosotros no aceptamos que en algún momento sobrepasa el rol que tenemos con los pacientes, y que tenemos que buscar ayuda, es difícil que yo pueda orientar al paciente que busca ayuda si yo no valoro la salud mental. He visto y he escuchado a muchos compañeros hablar sobre la salud mental o sobre el psicólogo o ese concepto de loquero que todavía se maneja, rechazarlo delante de los pacientes. Entonces, ¿cómo yo puedo decir al paciente que él tiene que buscar ayuda con un psicólogo, con un psiquiatra, con una enfermera especialista en salud mental si yo no valoro el aspecto y no comienzo por mí de darle importancia a lo que es la salud mental? Es difícil cambiar el concepto que tiene el paciente, es difícil, pero no imposible. Se puede de poco a poco integrar ese especialista o al psicólogo dentro de nuestras actividades, o si tienes una enfermera que es especialista en salud mental, en las actividades con los pacientes, porque los pacientes lo necesitan. Y nosotros también como personal, que eso se falla dentro de las instalaciones, está el equipo de salud mental, pero el equipo de salud mental no tiene un cronograma, tampoco le da el valor a la salud mental, no tiene un cronograma de hoy vamos a ver al equipo de hemodiálisis, que este es un área con mucho desgaste porque son los pacientes renales, desgastan al personal, física, mental y emocionalmente, son pacientes muy especiales. Los pacientes oncológicos también. Vamos a la sala de quimio y los martes y los jueves vamos a hacer sesiones, talleres de relajación, musicoterapia, masoterapia con el personal, porque el personal también necesita atención. Entonces, no veo eso en los equipos de salud mental en las diferentes instalaciones. Esa era mi opinión, profe. Gracias. Hilda, súper importante. Muchísimas gracias. Cristi, te escuchamos. Buenos días, compañeros, profesora. Yo soy enfermera aquí en Panamá. Trabajo actualmente atención primaria en centros de salud, así que es mi diario vivir. Veo el programa, coordinadora del programa de salud de adulto, y sí les tengo que compartir que entre todo lo que es la atención, tanto de paciente sano, entre comillas, paciente con alguna comorbilidad, se les brinda referencias a todos lo conocemos como es el protocolo de atención, pero sí hay que mencionar algo, profesora, que en el momento cuando yo estoy haciéndole la entrevista a estos pacientes y el paciente presenta alguna situación, porque ellos no me conocen, yo no los conozco, pero de alguna u otra manera el paciente se va abriendo a la conversación. Y es ahí donde nosotros, por la parte mental, la parte emocional, tenemos que iniciar y no esperar hasta que el psicólogo pueda darle la cita, sino que buscar de bajarle la ansiedad a ese paciente. Muy bien. Es la manera que yo intervengo directamente con estos pacientes, le doy seguimiento, si es posible, porque muchos viven lejos. Puedo acercarme con la psicóloga, puedo hablar con la psicóloga si el paciente hay que intervenirlo inmediatamente, y lo mismo lo hago con el tema de nutrición. Tenemos muchas ventajas y desventajas del centro de salud por el tema de las citas que se dan lejos, pero nosotros como responsables de cada programa tenemos que buscar la manera de organizarnos para poder que ese paciente cumpla en el día una atención.
Y con respecto a lo que menciona la compañera de que nosotros como personal de salud tenemos que tener en cuenta la salud mental, eso es importantísimo y no solamente la salud mental, sino la parte nutricional. Hace 2 semanas, más o menos 2 semanas, inicié con los compañeros, tanto técnicos de enfermería como plan piloto y las enfermeras, atenciones, tanto se les toma el peso, la talla, el índice de masa corporal, porque de alguna u otra manera tenemos que empezar a cuidarnos nosotros mismos. Si nosotros no nos cuidamos, ¿de qué manera vamos a ofrecer una salud? ¿De qué manera vamos a aconsejar a ese paciente que llega a un centro de salud si ven que nosotros no tenemos ese autocuidado? Se inició esto con el personal de salud del centro. Ya una de las ideas que tenemos es, y como lo mencionaba la compañera, no tenemos técnicas de relajación absolutamente nada, y una de las ideas que le di a la jefa fue que coordinemos con la Junta Comunal del área para que los viernes nos faciliten la piscina y después que salimos podamos asistir a la piscina y tener de alguna u otra manera técnicas de relajación, nadar, todo lo que es el equipo de salud, y vamos uniendo a más compañeros del centro, y Muy bien. porque en verdad tenemos que empezar con nosotros principalmente. Era la intervención que quería hacer. Gracias. Mónica, Cristi, muy bien. Fíjense ustedes, qué importante fueron las intervenciones o han sido las intervenciones que se han hecho este día, porque damos continuidad a esto que estamos desarrollando y lo vemos desde diferentes perspectivas. En efecto, la colaboración efectiva de un psicólogo y la integración del mismo dentro del equipo multidisciplinario es importante. La diferencia que existe en una colaboración y una integración es que la colaboración la vamos a dar de vez en cuando. Y en la integración es lo que hablaba Hilda, debe estar una planificación en la que sea incluida la atención desde el aspecto mental, tanto para los pacientes como para los especialistas. Y nosotros como especialistas ser conscientes de que es necesario ir al psicólogo, porque nosotros mismos como psicólogos también es necesario ir a otro psicólogo porque nos sobrecargamos de muchas veces las emociones y las situaciones que vivimos día con día, especialmente si nos desarrollamos en el ámbito clínico y los pacientes que atendemos son pacientes con enfermedades crónicas y es necesario que también nosotros busquemos la ayuda. Además de esto, al nosotros hacer esta integración, vamos a realizar un enfoque integral en esos planes de tratamiento. Además de esto, es importante conocer que existen diferentes modalidades en las que se puede realizar o en las que se puede trabajar el aspecto de la salud mental. A raíz de la pandemia, surgen nuevas modalidades como lo es la teleconsulta. Esto es igual de efectivo que desde el punto de vista personal. Y esto hay que hacerle hincapié porque hay pacientes que se rehúsan a ser tratados desde el aspecto de teleconsulta, pues ellos piensan que no tiene la misma efectividad. Y cuando ya el paciente viene con una preconcepción de que no le va a funcionar el tratamiento, realmente está cerrado a la posibilidad de recibir ayuda por este medio. Y está confirmado y está comprobado desde la Universidad Intercontinental del Perú, que aún antes de iniciar la pandemia, desarrolló un proyecto en el cual existen consultorios dedicados al trabajo online y existen diversas especialidades que se pueden atender por allí. Si bien es cierto, un paciente crónico no podemos darle un diagnóstico por medio de una teleconsulta, sí podemos darle orientación y seguimiento a través de las mismas. Y para ello también es necesario que nosotros hagamos psicoeducación y que normalicemos esto, que es algo positivo para los pacientes y para nosotros mismos especialistas. Es importante también que exista la integración en los planes de tratamiento y que esta integración sea positiva para abordar las necesidades desde el aspecto emocional y mental en los pacientes y en los cuidadores.
el impacto de la salud física y la salud mental. ¿Cuál es el impacto que tiene la salud mental en la salud física? Hay estudios de casos que ponen como ejemplo que en una situación cotidiana como lo es el tomar una decisión, que esta decisión puede que sea crítica o puede que sea algo relacionado con tu vida cotidiana, se va a ver directamente afectada la persona y la salud mental y física si no tiene la capacidad para poder establecer límites y tomar decisiones. Si desde mi punto yo necesito saber y tengo 2 oportunidades laborales y con una de esas me siento mejor y yo espero que mi familia apruebe el lugar donde yo me voy a sentir mejor a trabajar y resulta que para mí de esos 2 lugares yo decidí el opuesto a mi familia y aún así entro en conflicto porque yo no quiero quedar mal con mi familia y prefiero sencillamente sacrificar mi tranquilidad para que ellos estén bien, entonces yo voy a entrar en un dilema en esta toma de decisión y este dilema de alguna manera me va a generar situaciones relacionadas con la salud mental y finalmente con la salud física. Porque si yo tomo este trabajo, generalmente me van a venir consecuencias secundarias. Yo no me siento a gusto en el ambiente de trabajo, a lo mejor en el otro trabajo tenía mejor sueldo y ese sueldo se adaptaba mejor con las expectativas de vida que yo tengo, pero entonces prefiero sacrificarlo para que mi familia no me diga que hice o que tomé una decisión errada. ¿Cómo me va a afectar esto en mi salud física? Luego de un periodo expuesto al nivel de estrés y a esa ansiedad que tenía por tomar esa decisión, voy a ver reflejado eso en el aspecto de la salud mental. ¿Cuáles son esas estrategias preventivas con las que yo puedo ayudar a los pacientes para sobrellevar este tipo de situaciones? Vamos a hacer un estudio de ese comportamiento, de esas decisiones, y vamos a dar por cada situación problema 2 alternativas de solución y que el paciente, en base a sus necesidades, adapte esas alternativas de solución a su manera de resolver y a su manera de indagar, siempre y cuando esto nos permita llevar al paciente a tener un mejor estado de salud físico y una mejor calidad de vida. Actualmente existen numerosos trastornos mentales a nivel mundial y hay escasos recursos públicos para la atención de salud mental. Es por esa razón que en ocasiones se suelen sobreutilizar psicofármacos sin la debida atención y seguimiento psicológico y cognitivo. Y vamos a desarrollar entonces un alto costo en cuanto a nivel sanitario y ese costo lo podemos adecuar a el aspecto psicológico. ¿Qué sucede cuando nosotros derivamos a un paciente simplemente al psiquiatra y que el psiquiatra lo medique, el paciente se acostumbre a esa medicación, pero no estamos analizando desde un punto de vista psicológico y cognitivo qué es lo que realmente le está afectando a ese paciente y cómo es que esa persona está percibiendo esa situación y que ve a su vez que esa situación no tiene ninguna solución y que si no toma el medicamento se ve de la misma manera. La importancia del equipo multidisciplinario radica acá. Si yo derivo a un paciente para que el paciente obtenga la asistencia psiquiátrica y cumpla con un tratamiento farmacológico, es necesario
que el paciente también sea monitoreado por un psicólogo para ver cómo el paciente percibió esta situación, para incluso analizar desde el aspecto de la infancia, de la adolescencia, la relación familiar que tiene el paciente, si tiene buena comunicación con los padres, si tiene buena comunicación con los hermanos, si hay alguna situación que él lleva de la que no ha hablado, un abuso, sea un abuso físico o un abuso sexual, y entonces poder determinar cómo el paciente ha llevado esta situación sin tener una adecuada orientación. Y es por esto que el paciente ha arrastrado una situación que le puede afectar en un aspecto, por ejemplo, en el ámbito de pareja, o que le puede afectar en su vida cotidiana sin necesidad de saber necesariamente qué es lo que está sucediendo. Es importante entonces nosotros conocer que sí existen diversas situaciones por las cuales es necesaria la prevención y la promoción de la salud mental. Dentro de las herramientas técnicas y del aspecto de orientación en el ámbito psicológico, específicamente en la atención primaria, nosotros vamos a conocer que existen ciertas estrategias que podemos utilizar y que podemos darle prioridad. Podemos utilizar las terapias cognitivos conductuales, que van a permitirnos justamente establecer ese patrón conductual que las personas han llevado a cabo a lo largo de su vida, y cuáles son a lo mejor esos patrones de conducta que van a tener o que van a afectar de alguna manera a la persona en diferentes niveles o en diferentes aspectos, y que nosotros podemos saber que si hay una conducta que está afectando algún área de la vida de ese sujeto, mediante la orientación, la persona va a tener la capacidad de indagar y de cambiar esa conducta por medio de este proceso. También nosotros vamos a saber que el uso de las tecnologías es fundamental, especialmente en la atención primaria. Hay, por supuesto, comunidades que no tienen acceso a el área tecnológica, y por eso nosotros debemos tener un equilibrio y conocer cuál es la población que nosotros vamos a atender como tal. Además de esto, es importante que exista un acuerdo y una integración entre los especialistas de las diferentes unidades, y que suponen una atención temprana positiva para el paciente, y el acompañamiento durante los diferentes diagnósticos y la evolución de estos diagnósticos, especialmente cuando nosotros hablamos de pacientes que tienen patologías crónicas. Es igual importante conocer que nosotros, desde el punto de vista de la psicología, debemos darle igual importancia a las personas que padecen de una enfermedad como a los cuidadores, porque en ocasiones nosotros abordamos a la persona, justamente a las personas que tienen una patología, y vamos entonces a conocer que esas personas que tienen esa patología, entonces nos va a observar, o vamos a observar que le damos la atención a la persona, pero no le preguntamos al cuidador cómo se siente ese cuidador, y que ese cuidador entonces nos va a hacer que ese diagnóstico, la persona se siente impotente. Es decir, cuando el cuidador, que generalmente es una persona cercana, que es un familiar, que es un amigo,
de esta persona que está padeciendo o que está siendo diagnosticada con una patología, ese cuidador, nosotros no le brindamos la atención, se va a sentir impotente. Ya de por sí es bastante difícil abordar a un paciente y ver que no podemos hacer más allá de lo que estamos haciendo. Y que al observar que ese paciente se va deteriorando y que nosotros no podemos realizar más, vamos a generar posiblemente una depresión en el cuidador que muchas veces pasa desapercibida, porque ni siquiera las personas cercanas al cuidador a veces tienen la cortesía de preguntar cómo te sientes hoy, o bueno, mira, yo te ayudo a rotarte al menos hoy para que el cuidador tenga un espacio para él poder también salir un poquito de esa situación. Es importante también que nosotros le brindemos atención al personal, porque al igual que el cuidador, el personal también se ve afectado a medida de la cantidad de personas que atiende y de la patología crónica que puede incluso desarrollar. ¿Cómo debe ser el abordaje de las enfermedades crónicas en el aspecto de la psicología? La psicoeducación para los pacientes, para los cuidadores y para el personal de salud es una prioridad, a tal punto de que se busca promover ese empoderamiento, esa seguridad e integrar desde el aspecto social a los diferentes pacientes con enfermedades crónicas, y que además de esto, nosotros tenemos la responsabilidad de informar a esos pacientes con enfermedades crónicas cuál es el diagnóstico real, cuál es el pronóstico, las consecuencias o efectos secundarios que puede tener este paciente, y decirle al paciente que nosotros lo vamos a acompañar durante todo ese proceso desde las diferentes índoles. Y el paciente va a tener una mejor respuesta cuando conoce acerca de las circunstancias que van a desarrollarse a lo largo de este procedimiento. Es importante también la normalización de ese cuidado integral. Al aplicar esa psicoeducación, conocemos que se van a conocer aproximaciones terapéuticas que pueden ser útiles en el cuidado de la salud mental, y va a prevenir tanto los trastornos psicológicos como las diferentes enfermedades orgánicas que pueden surgir a raíz de esto. Hasta ahora, ¿qué me pueden decir ustedes acerca del abordaje de las enfermedades crónicas desde el aspecto psicológico y desde el aspecto médico de las enfermeras, y desde el aspecto, podemos decir, de los especialistas que laboramos en los diferentes espacios de salud mental, en las diferentes áreas y en el lugar donde nosotros estemos? Los escucho. Cristi, te escucho. Con respecto a las experiencias, le puedo decir que el paciente, la parte de la aceptación y negación en cuanto a su diagnóstico. Ok. ¿Hablamos de qué Es paciente cuando hablamos de diagnósticos y hablamos de negación? específicamente cuando se le dice al paciente que es diabético. Muy bien. Cuando el médico me lo refiere, el paciente me dice que, bueno, que no, ya se le hace una serie de preguntas en cuanto a la historia clínica, y el paciente empieza con todo lo que es el tema de la negación. Muchos llegan con negación y no aceptan que padecen una enfermedad. Otros tienen años de tener un ejemplo, la diabetes, y saben que tienen la enfermedad, pero no quieren aceptar la misma. Y también me llegan pacientes ya que conocen la enfermedad, que ya tienen algún tipo de amputación
y están en este proceso de esa tristeza, de depresión. Entonces, veo diferentes escenarios y casi siempre los mismos diagnósticos, porque son las enfermedades crónicas que vemos en común en los centros de salud, pero sí esta parte del apego al tratamiento, a la parte del estilo de vida saludable, son las situaciones que vemos a diario. Muy bien. Fíjate, Cristi, qué importante tu intervención. Cuando nosotros vemos las diferentes patologías, generalmente en la diabetes, vemos personas, generalmente, porque yo también tuve un paciente con diabetes y es un niño de 9 años. Y, por supuesto, él tiene una diabetes tipo 4 y él es insulino dependiente, además. Y, por supuesto, para un niño, oye, el hecho de tener tantas privaciones y además tener que adaptarse a esa situación es bastante fuerte. Desde mi punto, ¿cuál fue el abordaje que yo le hice? Bueno, vamos a hacer una economía de fichas. ¿Qué es una economía de fichas? Es una planificación en base a logros alcanzados y por esos logros alcanzados nosotros vamos a tener una recompensa para que él se pudiese adaptar de alguna manera a esa condición que él tiene y que además es lo que le permite mantenerse vivo. Ya te vamos a dar la palabra, Kenny. Y por esa razón nosotros estudiamos un poquito del paciente y hacemos que ese paciente entre en aceptación sintiéndose escuchado y sintiéndose aceptado por nosotros los especialistas, porque en ocasiones son tantos los pacientes que se atienden que no tenemos ese poquito de empatía que a veces hace falta para decirle al paciente o para mostrarle un poquito de empatía al paciente y que al él sentirse escuchado y que al él sentir que está siendo realmente entendido por el especialista, le es más fácil aceptar el diagnóstico, porque no es mentira que a todos nosotros nos cuesta aceptar cualquier diagnóstico, incluso cuando nos dicen que tenemos gripe, nosotros no nos gusta porque enfermedad está asociado con debilidad. Te escuchamos, Kenia, después escuchamos a Hilda. Hola, sí, mire que nos pasa mucho cuando los médicos nos mandan la referencia de los pacientes que se les hace reciente diagnóstico, o comentaba la compañera Cristi que ya son pacientes recurrentes, pero de repente ahora vienen con otra complicación. Entonces, cuando estamos rompiendo un poquito el hielo, conversando un poco y vamos a hablar de lo que dice la referencia, y la referencia dice diabetes o dice hipertensión o dice hígado graso y el paciente de una vez te dice, pero es que yo no tengo eso, es que el doctor no me explicó eso. Entonces, desde solo mencionarlo y el temor, porque el doctor lo escribió y es el motivo de la consulta, ¿no? Entonces nos da por mirar en el sistema y realmente dice eso. Y bueno, ahí pues simplemente pues tratar de explicarle al paciente, pero tan solo con eso ya el paciente puso una mega barrera porque él no considera que haya sido enviado por eso o realmente, a pesar de que sabe que tiene una enfermedad, le dice, bueno, es que ya no sé por qué el doctor me mandó con nutrición. Y bueno, cuando hacemos toda la anamnesis y vemos cómo está su consumo de alimentos, vemos que realmente el paciente ni siquiera con alguno de los factores de riesgo o conductas de riesgo que tiene, asimila que son cosas que le están haciendo daño. Entonces nos cuesta bastante. Incluso nosotros somos de preguntar, oiga, ¿y se está tomando el tratamiento? Porque los médicos nos ponen la referencia hasta el tipo de medicamento que está utilizando con el paciente por si hay alguna interacción. Y bueno, es que yo nada más de estas 3 me estoy tomando solo una. Y nos toca, como las citas están un poco lejos y a veces no tenemos la accesibilidad con el médico tratante porque de repente está en un horario distinto al de nosotras, es bueno, mire, yo le recomiendo que saque otro cupo con el médico, pero es que el doctor le colocó acá que este es el tratamiento que usted debe tomar. Es que si usted no se está tomando el tratamiento, vamos a tener alguna complicación, mire, trate de tomarla hasta cuando vaya con el doctor en la próxima cita, pero sí, hasta solo de hablar o mencionar la enfermedad ya crea una mega barrera. Es correcto. Y nosotros tenemos que empatizar.
aun cuando tengamos 30 pacientes esperando, resulta que ese paciente que tenemos enfrente tiene una situación problema. Y nosotros ciertamente somos seres humanos y que seguramente también tenemos situaciones, problemas en casa, tenemos situaciones, problemas incluso en el ámbito laboral, pero esa empatía que nosotros le vamos a brindar a ese paciente es un regalo. Es un regalo para ese paciente porque le estamos dedicando algo que no podemos comprar con nada y es la atención. ¿Ok? Vamos a escuchar a Hilda. Sí, con respecto al manejo de las enfermedades crónicas, profe, y como mencionan las compañeras, es algo delicado. Yo trabajo en el área de clínica de heridas. Okay. Y el abordaje del paciente, que son pacientes crónicos, pacientes que ya tienen amputaciones, pacientes jóvenes, porque no solamente la diabetes, ya esto ha cambiado, que solo es pacientes de 50, 60 años, pacientes de 30 años, productivos con su trabajo, educadores, policías, y que le amputen una extremidad, eso representa un cambio bien drástico dentro de su ciclo vital. Entonces, estos pacientes cursan con depresiones, con trastornos de adaptaciones, manejo de la ira. Entonces, pacientes que cuando vas a atenderlo a curar una curación de 30 minutos, pasa 1 hora, a la hora también de hacer el ingreso, porque ellos necesitan hablar, necesitan ser escuchados, desbordar todas esas emociones que tienen y no que le demos consejos, sino que escuchemos, porque nosotros no estamos para dar consejos. En sí, el paciente es el que tiene que tratar de ver cómo se adapta y cambia, es una guía. Entonces, tan solo escucharle toda esa situación, esa connotación. Y con los pacientes diabéticos está el detalle que ellos, por su condición de la diabetes y su afectación cognitiva por la misma enfermedad, es un paciente que se va a caracterizar porque tú le dices, hoy, usted tiene que tomarse la pastilla, como dice la compañera, usted tiene que ir al nutricionista, usted tiene que hacer esto. Cuando el paciente va a cita con otro doctor, dice que el profesional no le dijo nada de eso. Claro, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Involucramos al familiar. El paciente no puede venir a una cita, a una atención sin el familiar. Y el paciente pasa a su atención con el familiar. Se documenta, se escribe todo lo que se le dice y en la próxima cita se le vuelve a indagar qué hizo. Ya fue con el nutricionista, qué cambios hizo. Ya usted fue con el psicólogo, nos comunicamos con el psicólogo, con el nutricionista, con la trabajadora social, con el psiquiatra para ver si es verdad que el paciente asistió. Y si no, entonces la trabajadora social nos ayuda para ver qué fue lo que pasó. Pero el paciente tiene que atenderse. Eso es parte de las estrategias que nosotros utilizamos. Pero sí es algo bien desgastante y por eso mencionaba que nosotros también nos tenemos que atender. Porque desgasta, escuchar desgasta bastante. Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate tú qué importancia tienen ustedes al hacer eso porque el paciente se siente atendido y al sentirse atendido tiene mayor compromiso con precisamente con esa integración y con esa patología que está padeciendo. Recordemos también que por lo menos cuando hablamos de pacientes con diabetes, el humor también cambia. Entonces, también tenemos que conocer cuál es la edad del paciente, qué situaciones está. A lo mejor el paciente vive solo. A lo mejor tiene hijos, pero los hijos solamente lo ven a veces. Entonces, todas esas partes son fundamentales y por eso es importante la atención psicológica en el paciente. Ok. Lisbeth, háblame un poquito acerca de tu perspectiva. Mientras Lisbeth está por acá, vamos a ver quién más está aquí. Vamos a ver. Disculpe, ¿cuál Lisbeth? ¿Ávila? Lisbeth Ávila, ajá. Vale. Profe, mire, le voy a contar algo que es más bien una anécdota familiar. Mi papá es diabético, hipertenso, ha tenido varios 4 SB derrames. Y el inicio lo enviaron, le dieron su referencia a psiquiatría. Muy bien. Él nunca aceptó ir, atenderse, porque la palabra, yo no estoy loco, nunca lo aceptó.
Acá yo vivo en Colón, solo en ese entonces había un solo psiquiatra en la provincia y era un problema conseguirlo. Conseguí la cita, el señor nunca aceptó ir a atenderse porque esa era la palabrita. Yo no estoy loco, yo no estoy loco. Estoy loco. Y le hablábamos, le decíamos que no era porque estaba loco, sino porque todo lo que le estaba pasando, como decían las compañeras, la diabetes, todo esto acumulaba y más, le explicaba yo, te dieron accidentes cerebrovasculares, en el cerebro se mueren neuronas, hay diferentes cambios de conducta que vas a tener, nunca lo acepto, nunca de los nunca. Entonces, y es muy cierto lo que dicen las compañeras, cambiando un poco el tema, no, en la misma línea, de que nosotros como personal de salud también necesitamos ser atendidos por psicólogos, psiquiatras, por lo menos yo que soy paramédico. El tiempo del COVID fue bastante fuerte para nosotros porque nosotros nos despachaban a nosotros a X situación, sospecha de COVID y a qué nos enfrentábamos, no sabíamos realmente. Y el nivel de estrés, de ansiedad que manejamos nosotros fue tan alto que por lo menos a mí me dio una taquicardia horrible. Bajé de peso de una manera que decía yo creo que tengo COVID. Me hacían las pruebas y salía negativa, pero era la de ansiedad, Lisbeth, lo que desarrollaste. Exacto, ansiedad y estrés, que básicamente entre compañeros fue que comenzamos a bajar un poco ese nivel de estrés que estábamos manejando en ese momento, pero ayuda de la institución como tal no tuvimos realmente. Importante conocer esta situación. Fíjense ustedes por qué es tan importante este abordaje. Nosotros vamos a tener, al trabajar con salud, ciertas situaciones que nos van a generar estrés, que nos van a generar ansiedad, porque estamos expuestos generalmente a situaciones que se relacionan con la vida, con la salud de otras personas y que nosotros como seres humanos, a pesar de ser profesionales de la salud, no estamos exentos a tener esa situación que hace que nosotros nos sintamos de alguna forma impotentes porque llegamos hasta cierto punto y que además de esto es necesario que nosotros sepamos que nosotros como personal tenemos ciertas limitaciones, es decir, está bien que nosotros hasta donde nosotros podemos hacer lo hagamos de la mejor manera, pero si nosotros como profesionales no tenemos ese apoyo desde el centro de donde nosotros nos desenvolvemos, donde nosotros nos desarrollamos, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder resguardar nuestra salud mental si no tenemos ese recurso allí? ¿Cómo podemos hacer nosotros para recibir una orientación que es tan importante y es tan necesaria para poder continuar laborando de forma correcta si no tenemos el recurso valioso del psicólogo? Es importante darle prioridad a estas situaciones y dar psicoeducación, manejar charlas, incorporar al personal para que esto se haga público y tengamos la importancia que nosotros merecemos como tal. Además de esto, es importante que nosotros utilicemos las redes para lo que realmente nos trae beneficio. Ciertamente las redes se crean con la finalidad de recreación, sin embargo, hay que saber utilizarlas también. Es importante dar tips de nuestras diferentes situaciones y cómo podemos nosotros desde el aspecto salud abordar estas problemáticas que no son ajenas a ninguna persona y que por el contrario muchas personas al conocer van a sentirse identificadas con las diferentes situaciones
y vamos nosotros a poder aportar un poquito en las diferentes situaciones. Para el manejo de estas patologías que son comunes en la cotidianidad, es necesario tener el conocimiento y hacer a las personas que padecen de las patologías adquirir este tipo de conocimiento. Vamos a comprender que el mecanismo de lo que acontece y el consultante, además las implicaciones fundamentales para mejorar la calidad de vida del paciente, van a ir de la mano con el nivel de conocimiento y el nivel de aceptación que éste tenga, tanto del diagnóstico, que es lo principal, como de la ayuda necesaria para llevar a cabo la mejora en este diagnóstico que estamos nosotros incluyendo. Es necesario también que se promueva una actitud positiva, es decir, para que el paciente tenga una mejor aceptación y un bienestar emocional y mental, es necesario que nosotros como especialistas tengamos la capacidad de promoverle a este paciente ciertas alternativas y soluciones siempre desde el positivismo. Si bien es cierto que existen patologías de las cuales el paciente a lo mejor no va a sobrevivir, por lo menos nosotros hacer que mientras el paciente esté vivo, lo mejor posible para que ese paciente en lo que reste tenga una calidad de vida mejor. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar lo que es campañas comunitarias. Estas campañas comunitarias van a permitir hacer conciencia a las personas y generar programas que permitan prevenir esta focalización de las diferentes poblaciones que son vulnerables y reducir estas estrategias que son a la vez claves para estigmatizar a la salud mental. Cuando nosotros normalizamos esta situación de la salud mental y de que todas las personas en algún momento necesitamos esta orientación desde la perspectiva psicológica, vamos a tener una mejor respuesta en la aplicación de la misma. Además de esto, vamos a saber que existe una colaboración de un equipo interdisciplinario y que nos va a permitir a nosotros, tanto como especialistas, como acompañantes y a las mismas personas, a permitir una mejor respuesta a esta ayuda que nosotros necesitamos. Ir al psicólogo no está mal. Mal está tener un problema y no buscar la solución. Todas las personas necesitamos incluso de una ayuda profesional para organizarnos. Yo he tenido pacientes que han venido a la consulta sencillamente porque no saben cómo hacer para poder desarrollar las diferentes tareas en la vida cotidiana. Sencillamente, esta persona no padece de una patología mental, esta persona no está presentando problemas de pareja, esta persona no tiene una situación grave por la cual acudir, simplemente está buscando ayuda para poder organizarse y dejar la procrastinación. Sencillamente, vamos a normalizar esa situación desde el punto de vista psicológico y a darle la importancia real que tiene. Ok, finalmente, para dejar lo que es la parte de las dudas y de las otras anécdotas a las personas que no he escuchado hoy, vamos a conocer que existe una importancia en la incorporación del psicólogo al equipo multidisciplinario y que este psicólogo nos va a permitir que existan una mejor atención integral a las personas que tienen diferentes patologías y que además de esto va a permitir desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista, digamos, de alguna manera, a nosotros como profesionales que trabajamos en este aspecto, ese apoyo y ese acompañamiento para nosotros poder a su vez brindarle un apoyo y un acompañamiento a las personas.
Además de esto, sabemos que la psicología como ciencia ha pasado por una serie de procesos para convertirse en ciencia como tal, que es la incorporación del método científico, mediante el cual nosotros podemos saber que desarrollamos test estandarizados que nos arroja una media desde el punto de vista cualitativo, como lo es el MMPI, que nos va a arrojar desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo también, porque arroja porcentajes. En cuanto a los rasgos de personalidad, vamos a tener también pruebas como lo son aquellas que nos permiten conocer el coeficiente intelectual RAVE y que nos van a permitir cualificar y jerarquizar a las personas de acuerdo con el porcentaje que se ha estudiado, que nos permite a nosotros tener un abordaje desde el punto de vista científico. Aunado a esto, vamos a saber que existen diferentes retos en la promoción y en la prevención. Dentro de estos retos, nosotros vamos a considerar como el principal lo que es la asunción de las diferentes personas en el aspecto de la psicología, en la parte de salud y la inclusión de la misma y la normalización de esa psicología desde el aspecto normal y cotidiano, esencial para el ser humano. Además de esto, nosotros vamos a encargarnos de esa promoción por medio de la creación de las diferentes campañas publicitarias a través de las redes sociales, a través de nuestras carteleras informativas en los lugares de trabajo, a través de la incorporación de los diferentes profesionales a las campañas y a las charlas, capacitaciones que nosotros tengamos la capacidad de realizar. Aunado a esto, nosotros vamos a tener esa prevención en la integración de los diferentes equipos para lo que sea necesario en cuanto al aspecto de la salud integral. Vamos a tener también la consideración de la creación de un plan económico y político en el que se integre como fundamental el rol del psicólogo para el tratamiento biopsicosocial de los individuos. Cuando nosotros hablamos de algo biopsicosocial, hacemos alusión al conjunto de características que a nosotros nos hace nosotros ser seres humanos y que nacemos biológicamente con ciertas características que heredamos y que psicológicamente tenemos ciertas características que vamos desarrollando a lo largo de la vida y que la vamos a adaptar desde el punto de vista social, y que nosotros cuando somos atendidos desde el punto de vista integral y llevamos un seguimiento de ese comportamiento, vamos a observar un cambio significativo y positivo que nos va a aportar beneficios individuales a nivel familiar, a nivel laboral y, por supuesto, a nivel social de la sociedad. ¿Cuáles son los desafíos actuales y futuros? Actualmente nosotros tenemos que integrar esta presencia del psicólogo dentro de un equipo multidisciplinario, generando, por supuesto, la necesidad real de la inclusión de esta área a la atención de salud. Además de esto, es importante que nosotros sepamos que existen fundamentos conceptuales dentro de esos modelos psicológicos en atención primaria y que van a generar una capacidad positiva y va a generar además cambios sustanciales en las diferentes estructuras y la capacitación de un personal correspondiente para el desarrollo de esta área. Así, de esta forma, sabemos también que existe una interconexión entre la mente y el cuerpo y que lo que nosotros no expresamos, vamos generalmente a internalizarlo y lo vamos a expresar de alguna manera, sea verbal o sea desde el punto de vista
justamente del área fisiológica o el aspecto psicológico. Además, sabemos que esta interconexión mente y cuerpo va a ser justamente esa comunicación que se va a producir a raíz de los impulsos nerviosos y que va a desencadenar ciertas reacciones bioquímicas y que va a producir a su vez diversos estados emocionales y sensaciones. Asimismo, sabemos que existen actualmente muchísimos enfoques holísticos que podemos llevar de la mano en las terapias tradicionales. Dentro de estos enfoques holísticos podemos conocer que existe la musicoterapia, que existe la risoterapia, que existe el mindfulness, que existe la yoga y que existen terapias de integración para permitir que estos pacientes tengan, al igual que los cuidadores y el personal que trabaja con estos pacientes, una forma sana de poder expresar aquellas situaciones que viven día con día y que además de esto van a su vez a tener este aumento positivo en el sistema inmunológico, que es una respuesta favorable para el organismo y que además va a permitir aportes positivos en la salud física, emocional y mental de las diferentes personas. Dentro del rol del equipo multidisciplinario, el psicólogo va de la mano con los demás especialistas para tener un diagnóstico integral y para hacer un seguimiento de ese diagnóstico integral que nos permita a su vez hacer este cambio en el tratamiento y en el futuro diagnóstico y acompañamiento del paciente, sea cual sea la patología que esté presente. Además de esto, se va a integrar en esos planes de tratamiento el abordaje de las necesidades emocionales y mentales. Y en cada charla que nosotros realicemos informativa, podemos incluir de forma planificada y consecuente la presencia del personal de salud mental para que fomente los diferentes aspectos que nosotros como especialistas de las diferentes áreas vamos a desarrollar. Además de esto, nosotros conocemos que existe un impacto en la salud mental y en la salud física y que además van de la mano y que presentamos diferentes estudios de casos como lo es algo tan cotidiano como la toma de una decisión y que fíjense que si nosotros no hacemos un abordaje positivo y significativo en esa salud mental y en esa salud física, nosotros vamos a ver que ciertamente se nos va a hacer complicado el desarrollo de la vida cotidiana por situaciones tan sencillas como la toma de una decisión. Herramientas y técnicas psicológicas en la atención primaria, vamos a saber que vamos a desarrollar entrevistas clínicas. Estas entrevistas clínicas van a tener una incidencia primaria, que es lo que es la anamnesis, el estudio de las diferentes patologías que puedan existir en un ambiente familiar y que cómo esas patologías se están desarrollando en la persona, cómo se pueden desarrollar en el diagnóstico. Además de esto, vamos a conocer cuál es el nivel de instrucción de la persona, cómo ha sido el desenvolvimiento de esa persona a nivel laboral, cómo es la relación que existe de esa persona con sus padres, con sus hermanos, con sus afines, si la persona es sociable, si la persona es reservada, cómo ha sido el área laboral de la persona, cuánto tiempo ha permanecido, por qué motivos o circunstancias la persona ya no está trabajando donde lo hacía con cotidianidad, cuánto es la duración que tiene esta persona en los diferentes trabajos que ha desarrollado y cuál es el rol que ha ocupado. Además de esto, podemos saber cuál es la situación actual que a la persona la lleva a asistir a la consulta y cómo podemos nosotros desarrollar un plan de acción positivo para que esa persona tenga su seguimiento y veamos finalmente lo que es
la mejora significativa en la calidad de vida de esta persona. El abordaje de las enfermedades desde la psicología, vamos a tener la psicoeducación para pacientes, para cuidadores y para especialistas, en la que se va a buscar esa promoción, ese empoderamiento y especialmente esa integración social de los pacientes, del entorno familiar, de los mismos personal de salud, y que vamos a abordar a ese paciente desde los diferentes aspectos y crónicas en la salud mental. Además de esto, vamos a hacer una normalización en ese cuidado integral mediante esa aplicación de la psicoeducación, que nos va a permitir a su vez esa aproximación terapéutica que es tan útil para el cuidado y el desarrollo de la salud. Además de esto, vamos a saber que existen trastornos psicológicos y enfermedades orgánicas que son tratadas y que tienen mejor aceptación cuando tienen un acompañamiento psicológico. Hay enfermedades o patologías que actualmente nosotros escuchamos a menudo, el estrés y la ansiedad, y que a largo plazo se convierten en patologías que van a afectarnos en nuestra vida cotidiana. Para ello nosotros vamos a saber que vamos a tener un primer manejo de información para comprender el mecanismo de lo que está sucediendo actualmente y cuáles son esas implicaciones que tiene lo que está sucediendo en la calidad de vida y en el estilo de vida que tiene ese paciente. Además de esto, vamos a brindar siempre una actitud positiva para que la aceptación y el comportamiento de esta persona sea positivo. Es más fácil cuando nosotros tenemos un paciente que acepta realmente que hay una patología y que esa patología se debe trabajar, que cuando el paciente realmente no acepta que hay una situación que hay que trabajarse. Por ello, nosotros debemos, aparte de darle la información necesaria, tener empatía con el paciente, que este paciente observe que es comprendido y que nosotros tenemos la capacidad de ponernos en su lugar y saber cómo se siente y flexibilizar un poquito esa conversación para que la aceptación y el compromiso con el tratamiento sea positivo. Además de esto, nosotros vamos a saber que existen diferentes maneras en las que nosotros podemos hacer una promoción a esa salud mental y que esa promoción nosotros la vamos a desarrollar mediante campañas publicitarias y comunitarias por medio de la concientización a través de programas de prevención focalizados y adaptados a las diferentes poblaciones que son vulnerables y que tienen estrategias que son claves para reducir los diferentes estigmas que se asocian a la salud mental. ¿Cuáles son esos estigmas? El tabú. Yo no estoy loco, yo no voy a ir para el psicólogo, yo no voy a ir para el psiquiatra, yo no necesito de la ayuda, yo estoy bien, yo puedo salir solo de esto. O yo tengo un amigo, una amiga, yo lo voy a buscar por Google, no, yo tengo un médico tratante, y que no, por eso vamos nosotros a dejar esa psicoeducación, todo lo contrario, vamos a enfatizar en la importancia que tiene la salud mental. Colaboración interdisciplinaria. En este caso vamos a hablar acerca del desarrollo de las habilidades del trabajo en equipo y de la coordinación que hay entre los servicios de los profesionales de salud que van a ser fundamentales para la promoción justamente de esta salud mental. Ahora entonces quiero por favor escuchar a cada uno de ustedes con un aporte a la clase, sea una anécdota, sea, si hay dudas, por supuesto, me gustaría conocerlas. Y si hay algo que tengan que acotar, me gustaría también escuchar. Vianet, te escuchamos. Buenos días, profesora. Sí, yo quería comentar que desde el punto de vista nutricional, nosotros nos vemos
En muchos casos, con pacientes que sufren de estas condiciones en el manejo de la ansiedad, sobre todo, y el estrés. Y me voy a enfocar un poquito con el tema de la ansiedad, porque al momento que el paciente quiere llevar el plan nutricional y quiere ponerlo en práctica, se ve amenazado por estos estados emocionales en los cuales a veces vienen de raíz por la educación de su ambiente o de su familia, y también vienen arraigados por algunos problemas que han tenido en su vida y que buscan el refugio en la comida como una manera de salir y olvidarse de otras cosas. Entonces, por ejemplo, en la parte nutricional a nosotros nos compete definitivamente muchas veces recomendar y trabajar conjuntamente con la psicología o el psicólogo o la psicóloga para poder manejar a estos pacientes, porque ellos quieren a veces hacer su plan nutricional y todo, pero sus emociones y la parte, eso de manejar la ansiedad, no lo pueden llevar de una manera buena, y por eso entonces cae en el efecto yo-yo en vez de bajar de peso suben de peso, y otros factores pues que inciden sobre estos pacientes. Gracias. Muchísimas gracias por tu aporte. Importante lo que tú me estás diciendo, totalmente. El entorno va a influir siempre sobre el paciente, y nosotros como encargados de hacer ese estudio y encargados de atender a ese paciente tenemos que conocer cuál es el ambiente. Muy bien. Kenia, te escuchamos. Sí, como comentaba la compañera Vianet, incluso parece mentira, pero ya en la consulta preguntamos con quién vive, si es con sus hijos, su esposo, una abuela, preguntamos pues quién trabaja en casa, cuando nos dice, como vemos población asegurada y no asegurada, si es una persona no asegurada y te dice que no trabaja, incluso hasta sus fuentes de ingreso, pues cómo obtiene los alimentos. Ok. Y me pasa mucho con los pacientes, como yo le comentaba al inicio, que tenemos que enviarlo a psicología. Tuve el caso de una paciente que estaba tratando 8 meses y yo desde la segunda consulta le había sugerido que era momento de buscar atención con psicología. Yo no quería atenderse donde yo laboro. Entonces yo como manejamos como una red, ¿no? Le anoté los nombres y dónde los podía conseguir, incluso en otras policlínicas. La siguiente cita tampoco. Y ya después yo digo, bueno, que no quería a nivel público, bueno, le escribí a nivel privado algunas psicólogas con las que podía atenderse. Y después de 8 meses de que ella se estaba haciendo muchos estudios, porque el neurólogo le decía que sí tenía una lesión efectivamente, pero que él consideraba que no requería una cirugía. Entonces, bueno, curiosamente ya lleva 3 meses con la psicóloga con la que yo la mandé. En este mes, finales de este mes, viene conmigo. Y como tengo la apertura con la psicóloga de la clínica, yo la llamé, no consultamos cosas específicas, solo, bueno, cómo le está yendo a la paciente. Ella me dice, no, mira, ya ha mejorado bastante. De hecho, la mayoría de las cosas que tenía, los síntomas eran cosas somáticas. Y era tan ansiosa que ella siempre me escribía, y cuando me escribía, yo trataba de calmarla. Si le salía un examen un poquito elevadito, ya eso le producía mucho estrés, a pesar de que yo le decía, estás bien. Si tú comparas estos exámenes con los anteriores, van muy bien, está un poquito elevado. Bueno, pasaron las fiestas, pasaste la fiesta con tu familia, sí, me fui para el interior. Yo, bueno, mira, esta pequeña elevación de los exámenes es porque disfrutaste de las fiestas y está bien, no te vuelvas a hacer exámenes, vamos a esperar unos meses más, no es necesario que te vuelvas a revaluar, solo continuar con las recomendaciones del día 1. Y parece mentira, ya una paciente, no es que ya no me escriba, yo por lo menos trato de estar pendiente, pero ya está más tranquila, y de verdad la importancia de trabajar la parte psicológica de los pacientes. Pero fíjate una cosa que me llama la atención y te pregunto para que tú misma me corrijas, porque tal vez puede ser interpretación mía. La psicóloga tú la llamaste porque tiene afinidad contigo, es decir, porque tú la conoces, porque trabaja allí, es decir,
otro médico no puede tener contacto con ella. Es que no quería atenderse en ninguna de las 2 policlínicas que le quedaba cerca de la instalación, porque también la cita estaba lejos y porque la conocen. Entonces está este tema tabú de que no quiere que sea alguien conocido. Entonces, cuando es así, buscamos a alguien externo y así siente como, se siente más tranquila, menos cohibida y demás. Por supuesto. Kenia, muchísimas gracias. Muy importante tu intervención también. Cristi, te escuchamos. No sé si vi por allí otra manito, igual van a hablar todos. Sí, profesora. Bueno, en verdad los testimonios se parecen mucho a todo lo que vemos en nuestro diario vivir. Y sí les tengo que compartir que en cuanto a los grupos que tengo en el centro de salud, nosotros tratamos siempre mensualmente de organizar charlas y trabaja en conjunto todo el equipo multidisciplinario. Está psicología, trabajo social, muchas veces nos acompaña odontología, nutrición, tanto la parte de enfermería, promoción y la doctora. Y cada uno brinda un aporte a esta población, tanto de pacientes diabéticos como hipertensos. También se hacen actividades, porque también soy la enfermera de clínica de herida, hacemos actividades con este grupo de clínica de herida. Y usted dijo al inicio, durante la presentación, importante incluir también, alguien comentó el tema del familiar. Mi primera atención con paciente nuevo entra con familiar. Si fue el esposo, entra el esposo. Ya cuando se da, como quien dice, se rompe este hielo y veo alguna inquietud en el paciente de que quiera decir algo, entonces ya yo busco la manera de que la persona que lo acompaña salga y ya se pueda dar algún tipo de otro comentario que ellos necesiten decirme, pero hay que buscar la manera, porque en verdad no conozco al paciente y tengo que saber cómo iniciar y romper el hielo. Claro. Si la doctora no ha dado la referencia a nutrición, que la mayoría de las veces el médico ya va adelantando esta parte, entonces ya yo voy dando las referencias a nutrición y a todas las otras especialidades. Pero sí es importante esta partecita de empezar la entrevista con un familiar. Y tengo la bendición de que el equipo que trabaja conmigo, trabajamos muy bien, nos reunimos mensualmente y hacemos estas actividades en conjunto para poder que ese paciente, y créame que la parte mental, la salud mental, la parte emocional, tanto es como el equilibrio de todo. Es que es así, porque yo no voy a comer bien si yo no me siento emocionalmente bien. Totalmente de acuerdo. Entonces la compañera Kenia lo mencionaba, en verdad, es algo de que tenemos que trabajar de la mano en conjunto porque no vamos a poder sacar a ese paciente. Tengo una paciente de clínica de herida que el día de ayer la felicitamos porque ya ha tenido un avance. Cuando ella me llegó a mí hace meses, ella no me levantaba la cabeza, ella no me quería mirar, no teníamos ese contacto visual. Y yo le preguntaba por qué, ella me dice, lo que pasa es que ya yo no sirvo. Ya yo no voy a poder hacer mis cosas. Entonces, ¿de qué manera intervine? Comencé a indagar, digo, ¿qué hacía usted diariamente? Y ella me decía, bueno, a mí me gusta cocinar. Yo le hice ella le gusta hacer mucho el bon, que es un dulce de acá de Panamá, específicamente, si me corrijan los compañeros si hay alguno de Colón, y yo le digo, cuando usted se sienta bien, y ella me dice, pero es que no nos ha enseñado a nosotros a hacer el bon. Y yo le digo, señora, cuando usted se sienta bien, enséñele a su hija a hacer el bon. Pudo haber pasado como un mes cuando la señora entonces me lleva un bon para mí. Y ayer le decía, bueno, y ayer le decía, oiga, tiene rato que no me manda ni un bon. Y ella me decía, pero soltaba las carcajadas. Entonces son cosas que a nosotros nos llena de orgullo, de emoción, porque de alguna u otra manera se trató la herida, se le dio la docencia, se le habló de su enfermedad, pero también la parte emocional se trabajó, que en ese momento era la que más le estaba afectando a ella, porque ya había de por medio un tema de amputación. Ajá. ¿Qué le habían amputado? ¿Qué miembro? Miembros inferiores. Tenía amputado el pie. Ya. Ok. Bueno, fíjate tú, es que por eso hablamos de salud integral. Si una persona no tiene problemas de autoestima, entonces, ¿cómo creen ustedes, verdad, que nosotros vamos a poder ayudar a una persona que tiene autoestima baja? En este caso es
fundamental, es necesario que nosotros tengamos esa potestad como especialistas de ayudar a la persona y tengamos sobre todo, porque hay veces que tenemos la potestad, pero el paciente se niega. Tenemos que tener paciencia también. Es importante que nosotros tengamos paciencia y podemos indagar si la persona tiene problemas, como en este caso, de autoestima. Vamos a jugarnos un poquito con eso. Poco a poco vamos a hacer que la persona se sienta útil. Si la persona tiene problemas de autoestima, no solamente le va a afectar eso, le va a afectar absolutamente todos los aspectos de su vida y va a sentir que no es buena o que no es bueno para nada. Entonces, vieron la importancia y por eso es que yo siempre hago énfasis en esta situación de la importancia de la salud mental en las personas, la importancia de la salud mental en cada uno de nosotros y sobre todo cuando nosotros, por supuesto, estamos ayudando a las personas, ponernos un poquito en el lugar de esas personas y que tener esa situación que realmente nos va a permitir que de esa forma se dé ese rapport que tú creaste, porque es lo que creaste con esa paciente. Muy bien. Vamos a escuchar entonces a otra persona. Cristi ya habló, Vianet ya habló, Lisbeth habló, Hilda no te he escuchado. Después de Hilda viene Ana Arauz. Bueno, sí, profe, dentro de las anécdotas, como Ajá. mencionaba mucho, yo que trabajo en clínica de heridas, igual que la compañera, tenemos una población bien elevada de pacientes, de 300 a 400 pacientes. Vemos nosotros en nuestro censo, vemos de 80 a 70 pacientes por día, tenemos 2 jornadas. Yo trabajo mucho, tengo un programa de talleres de relajación, de musicoterapia, de risoterapia con mis compañeros en la clínica de heridas. Porque yo pienso que si nosotros trabajamos desde los profesionales de la salud, podemos mejorar entonces la atención que le damos al paciente. Entonces he tenido la oportunidad de tomar capacitaciones de risoterapia, de arteterapia, porque soy enfermera especialista en salud mental, entonces trato de aplicarlo allí con mis compañeros para poder entonces beneficiar a los pacientes. Ahora estamos tratando de hacer un programa para incluir esas actividades con los pacientes y con los familiares, que es lo que le puedo mencionar, profe. Muy bien, Hilda. Ok, vamos a escuchar a Lisbeth Mackenzie. Ok, mientras habla Lisbeth, vamos a escuchar a Simón. Hola, profe. Hola, Simón. Bueno, profe, el tema está muy interesante y realmente nosotros como profesionales de salud, por ejemplo, el área donde yo trabajo es la comarca Nove Buglé y mi centro de salud no es un centro con una capacidad así tanto y que tenga un equipo multidisciplinario, pero sí por la parte de enfermería, yo pues he tenido pacientes que realmente le he hecho intervenciones rápidas, pues la más rápida para poder después trasladar al paciente a otro hospital más especializado. Pero yo quería aclarar y quería decir otra cosa, profe. Como personal de enfermería, así como decía la compañera, nosotros somos los primeros que debemos tener, ¿verdad? Atendernos y velar por nuestra salud mental. Porque ¿qué pasa? Si yo no tengo una salud mental equilibrada, ¿cómo yo le voy a dar una atención a mi paciente?
no voy a tener la respuesta correcta para poder decirle al paciente que está en crisis. ¿Qué pasa, profe? Hay un síndrome a nivel mundial que nos causa a nosotros los trabajadores y nos está afectando grandemente. Estos días estuve en una escuela dando esa charla que me gustó mucho, profe, y que a nosotros como personal de salud nos afecta bastante. Es el síndrome de burnout, Ajá, el el burnout. síndrome del trabajador, el síndrome del trabajador quemado. ¿Qué pasa? Nuestra vida, nuestra profesión, como por ejemplo la parte de enfermedad, tenemos muchas cosas que ver. Por ejemplo, yo soy el enfermero encargado del centro de salud y tengo que ver con mucho informe. Cuando se va acercando la finalización del mes, es un pocotón de trabajo que tengo que hacer y eso a veces, muchas veces me causa estrés. O sea, y no solamente a mí, a todos nosotros, nuestro trabajo nos causa estrés, por lo cual siento que nosotros debemos brindarle más atención. Muy Y bien. los enfermeros encargados, qué sé yo, deben brindarle más atención a sus colaboradores, a sus trabajadores, para poder que el personal de salud le dé una atención de calidad a los pacientes. Considero Muy yo bien, eso, profe. muy bien. Y que además de esto, fíjate que lo importante que es la salud mental para todos. Ok, vamos entonces, antes de cerrar, a escuchar. Ajá, me dice Vianey por aquí. Así es, nosotros somos los primeros. Ya, vamos a buscar el chat. Así es, Lisbeth, te escuchamos. Buenos días a todos. Disculpen que no les contestara, pero estoy de guardia ahorita y estaba haciendo un procedimiento. Ok, Mire, yo trabajo en servicios de urgencia, pero me interesa mucho la parte de atención primaria y principalmente esta parte de la salud mental, porque a los servicios de urgencia muchas veces nos llegan aquellas crisis en las que nosotros bien o mal atendemos y tratamos de resolverlas. Usted hablaba mucho de los casos de pacientes crónicos, o aquí también es muy común que nos lleguen casos de violaciones, de violencia intrafamiliar, situaciones como esta que afectan lo que es la salud mental de las personas, pero también vemos que si usted es un personal muy comprometido, eso también nos afecta a nosotros. Usted se queda con muchos sinsabores, con muchas situaciones que a veces no sabemos manejar. ¿Quién nos prepara? ¿Quién nos dice qué tenemos que hacer con ese pacientito? Ejemplo, que nos llegue un niño de 5 años violado. Muy bien, Usted de repente, porque usted tiene un hijo de esa misma edad, porque de repente usted mismo, no sabemos, aquí tenemos personal que tuvo una infancia en que sufrió de abuso, y son cosas que a veces les reviven a las personas, y eso afecta su desempeño. Como usted decía, muchas veces nuestra salud mental, la atención en salud mental afecta también la parte física, y es cierto. Son personas que, personal por lo menos, que yo veo que deben de atender esas situaciones como que las rechazan o se imposibilitan, se paralizan ante esas situaciones. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos dentro de los programas que se dan en atención primaria involucrar al personal que atiende, que sepa cómo manejarlo, que esas personas sepan primero conocerse a sí mismos, saber cómo manejarse, porque nosotros tenemos que saber manejar nuestras emociones para poder tener una salud mental mucho más saludable y asimismo dar al paciente, porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Y sí, es muy importante, me gustó mucho el tema porque a veces nosotros mismos no estamos preparados para atender a un paciente ante esas situaciones. Es mi intervención. Muchas gracias. Excelente, una intervención muy completa. Fíjense ustedes, Vianet por aquí nos dice, así es, nosotros somos los primeros que tenemos que tener atención psicológica. Yo me he atendido y no me da pena decir. Perfecto, es que todos nos lo necesitamos. Incluso yo soy psicólogo y hay momentos en los que necesito hablar con otro profesional cuando me siento sobrecargada. Y eso no significa que eso esté mal, ni mucho menos.
Lo que pasa es que nosotros no normalizamos estas situaciones y entonces hacemos de esto un tabú. Para concluir, la salud mental es lo primero. Nosotros debemos darle prioridad a la salud mental, ya que eso nos va a afectar todos los niveles de la vida de nosotros. Y si nosotros no tenemos la capacidad de expresar aquello que nos hace sentir mal, entonces lo vamos a expresar desde el punto de vista fisiológico. Vamos a tener un poquito de empatía con los pacientes, vamos a tener un poquito de empatía con los colegas, pero sobre todo vamos a empatizar con nosotros mismos y vamos a hacer que estas situaciones cesen por medio de la psicoeducación. Vamos a normalizar la atención psicológica y vamos a promover la existencia de la misma por medio de la incorporación de la figura. ¿Cómo podemos hacerlo nosotros? Vamos a invitar al personal encargado a las diferentes charlas y a integrarlo al programa que nosotros tengamos para que podamos observar la importancia real que nosotros tenemos. Es verdad. No podemos dar lo que no tenemos. Agradezco a todos por su atención. Espero verlos nuevamente el domingo próximo. Creo que tenemos encuentro. Gracias al profesor Iván Gómez y de parte del Instituto Claustro Gómez, nos despedimos de ustedes. Gracias, compañeros, profesora, que tengan buen día. Igualmente. Gracias, feliz semana a todos. Hasta pronto, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos. Muy bueno el tema, profesora, gracias. Gracias a ti, Vianet. Yo he intentado unirme ahora que se termina para ver cómo